Hola Chile, hola a todos también en Santiago y hola a todo el mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 27 grados la temperatura actual, no, la máxima digo la actual, 13 grados. 13 grados la actual, 27 la máxima en la capital de Chile. Día lunes, ya estamos en abril, día después de un fin de semana donde volvió el fútbol, donde la Universidad de Chile hizo la del perro el hortelano, porque no sé para qué ganó si igual no va a ganar nada. Y solo nos arruinó la fiesta a los católicos. ¿O no, cierto Luis? Claro, ¿Cómo no va a estar de acuerdo? uno lo podría ver así, la verdad. No, claro, la uno había hecho nada. Canales había sido muy criticado y metió 3 goles. Se ríen de todo. Perro el hortelano la UPA. Sí, pero ganó bien el partido, hay que decirlo. Sí. Y bueno, esperamos que esta sea una mejor semana para la Católica, que todavía se puede. Oiga, y Unión Española, mal, pues ni siquiera en Semana Santa tiene un poquito de compasión, de humanidad y mandar al descenso anduvo a Barnechea y le dio 2 huevitos al Barnechea. Claro, ahora nos trae huevitos de Pascua Patricio Zapata. No, sí, pero a Barnechea le dio 2 huevitos. Haciéndose los tiernos ahora. ¿Cómo está Patricio Zapata? Ay. Bien. ¿Sí? Bien, gracias Cecilia y feliz Pascua. Feliz Pascua a todos los muchas gracias. Y bueno, el señor Ottoni, ¿qué vamos a decir? Un empate, nosotros tenemos parejito. Tenemos un menú que es o perdemos o empatamos. No, a mi amigo de Wander no le diga eso. Pero a mi amigo de Wander usted le tiene que decir, nosotros tenemos un menú, o ganamos o empatamos. Ya. Nosotros, mira, ¿cómo era el equipo? Tú decías de un equipo que decía, estoy con ellos, aunque ganen. Aunque ganen. Yo soy wanderino aunque ganemos. Oye, empatamos a 1 con O'Higgins, el entrenador Astorga, que es un muy buen entrenador que tenemos, tomó una decisión muy fuerte, hizo jugar a muchos juveniles y a jugadores canteranos, como se llama, y dejó fuera del equipo a varios jugadores muy consagrados, pero que sin embargo estaban con una actitud que es incompatible con la camiseta verde, es decir, una actitud un tanto de desgano en el campo de juego. Así que el equipo jugó bien, con ganas, y estuvimos a punto de ganar. Pero Ernesto, aumentele el sueldo, pues si quiere que jueguen con ganas. Wander es un equipo que dentro de las condiciones de Wander tienen buena situación a los jugadores. Okay. Así que no hay ninguna razón para que se muestre desgano. Podemos permitir que se juegue mejor o peor, pero con esa camiseta se tiene que jugar con punch. Ok. Oigan, a todos y todas los que les gustan los goles, les recuerdo que en cooperativa.cl tienen todos los goles del fin de semana. Somos el único portal que tiene la posibilidad de que ustedes revisen los goles con más tranquilidad ya el día lunes, porque a veces no alcanzan a verlos en la tele, en el canal que tiene los goles. Ahí en cooperativa.cl van a estar los 2 goles de la Católica, el gol de Wander y los 2 goles de la Unión Española. De los verdugos. No, también van a estar los 4 de la U y todo lo demás, verdugos. Y felicitamos a la U. Yo los vi el sábado en la noche en Santa Laura, los jugadores de Barnechea. Sí, qué pena. Oiga, donde hay también un partido más que tenso, es en la política. Se sigue destapando la trama Soquimich. El fin de semana se dieron a conocer muchísimos nombres, muchísimas empresas ligadas a partidos políticos o a candidatos, o a parlamentarios y a figuras tanto de la nueva mayoría como de la oposición, de la UDI, incluso también de Renovación Nacional. Y uno de los casos que llamó la atención, por ejemplo, es la de el senador Pizarro, recién electo presidente de la Democracia Cristiana,
que hay boletas de sus dos hijos que están casados con las dos hijas del ministro Pacheco, esto de el ambiente político chileno y en general de los países más chicos de América Latina es como bien reducido, entonces como que todos se conocen y todos están relacionados, ¿no? Entonces se sigue destapando esta trama Soquimich. Hay medios que han dado a conocer, pero listas, miren, acá están las listas, presumiblemente falsa, en fin, honorario inexistente, hay de todo. Son como 173 las personas nombradas en estos casos. Uno de las cosas que me gustaría aclarar, Patricio, tú que eres, antes de empezar el análisis, tú que eres abogado, es hacer la distinción entre entregar una boleta ideológicamente falsa, que es de parte, ¿no es cierto?, de las personas que fueron a pedir plata se supone, para una campaña, y lo que hace la persona que da la plata y que con esa boleta elude o evade, no sé cuál sería en ese caso, impuestos. ¿Cuál de los dos es delito? Voy a tratar de responder a tu confianza, siendo que no soy tributarista, Cecilia. En el Código Tributario hay varios delitos donde lo que se castiga es no pagar los impuestos que se deben. Y justamente el Servicio de Impuestos Internos tiene por tarea cautelar la integridad de la recaudación tributaria. Por eso, respecto de esos delitos, la ley le entrega al Servicio de Impuestos Internos una iniciativa privilegiada. Es el Servicio de Impuestos Internos el que hace las denuncias y pone en marcha el trabajo de los fiscales. Entonces, el delito, Cecilia, consiste en que yo pague menos impuestos de los que debiera pagar, por ejemplo, imputando a gasto y rebajando, por lo tanto, de mis ingresos tributables, unas cantidades de dinero que no son efectivamente gastos. Ya hemos tenido oportunidad en este programa de conversar en el pasado respecto a las complejidades que implica la figura de la boleta ideológicamente falsa. En la boleta ideológicamente falsa, alguien emite un documento tributario como si hubiera prestado un servicio y ha prestado otro servicio o no ha prestado ningún servicio. Pero el foco del delito está en la persona que tiene que pagar impuestos. Aquí el problema principal está en los ejecutivos de SQM o los ejecutivos de Penta que tenían que pagar un impuesto y que por la vía de estas boletas y estas facturas, en este caso son cientos de boletas y cientos de facturas, habrían rebajado el pago que le debían al Servicio de Impuestos Internos, al fisco chileno. Ahora, ¿en qué escenario podría una persona que facilita la boleta tener responsabilidad penal por esta figura? Tendría que ser una persona que facilitara la boleta concertándose o en complicidad para efectos de rebajar el impuesto. Y eso es bien difícil de acreditar. Es bien difícil imaginar que todas estas personas, que por lo demás son presumiblemente entregando boletas, todavía estamos en la etapa más inicial de la investigación, pero sería bien complejo probar que esas personas entregaron esta boleta sabiendo que esa boleta se iba a usar para el propósito de defraudar el fisco. Entonces, es bien importante entender, hay una arista que es tributaria, sí, y tiene que ver con pagar menos impuestos. Y luego está el problema de si hay o no violación a las leyes de financiamiento de campaña, si hay o no violación a otro tipo de leyes. Pero yo quiero una pregunta concreta. Si yo doy una boleta ideológicamente falsa, ¿voy presa? No. A menos que se probara que tú lo diste a sabiendo que eso se iba a usar para que la otra persona rebajara sus impuestos. En ese caso tú eres cómplice. Entonces van todos presos. ¿Ustedes creen que quienes dieron la boleta no sabían que era para eso? Yo creo que ellos no sabían que era para eso. Yo creo que ellos querían tener plata para campañas probablemente, y si es que era ese el propósito. El dolo que en derecho penal hay que mostrar directamente, supone que yo hago algo con el objeto o el propósito de defraudar. El que uno pudiera imaginarlo, no sé si es suficiente para acreditar el dolo. Cecilia, ¿me permite? Luis Larraín. Yo creo que, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Patricio, pero yo creo que hay una cuestión aquí que es más de fondo para entender el problema. Si uno lo mira, tratando de poner alguna distancia, el problema que se está
que se está discutiendo en la sociedad chilena hoy día, más que el de evasión de impuestos, que es una parte del problema, es el del financiamiento ilegal o irregular de la política, ¿no? O sea, por ahí parte la cosa, y partió con mucha fuerza con el caso Penta y con la UDI, ¿no es cierto? Ahora, en esa oportunidad hay gente que dijo, cuidado, que esta es una forma relativamente habitual de financiar la política en nuestro país. Vale decir, la legislación que se dictó el año 2004, que estableció cómo legalmente se podía aportar a las campañas políticas, tiene algunas deficiencias en cuanto, por ejemplo, a que no tiene penas para quienes la transgreden, a que no tiene fiscalización. El servicio electoral, el CERVEL, no tiene ninguna capacidad de fiscalización, ni tampoco se le atribuye en esa ley capacidad de fiscalización. Y por lo tanto, hay una buena parte del financiamiento de la política que se hace de esta manera. Ahora, y aquí entramos en un área que es compleja, y que con Patricio lo hemos discutido bastante y todo lo más, que es que cuando tú quieres perseguir judicialmente a alguien, está por qué lo persigue, y entonces lo que aquí se ha usado es la ley tributaria, el artículo 4 creo que es número 7. Al micrófono. Número 7. El artículo 94, número 7, que justamente habla de presentación de antecedentes maliciosamente falsos, digamos, y ahí está la famosa falsedad ideológica. Entonces, por eso que las situaciones son muy diversas, y de verdad, tú preguntabas, ¿puede ser que alguien haya entregado una boleta sin tener la intención de evadir impuestos? Yo creo que sí, Él puede haber entregado una boleta para que le pasaran plata para la campaña. Los impuestos no entraban a tallar en esta otra cuestión. ¿Te fijas tú? Pero él podría haber dicho, ¿para qué quieres una boleta? Dame la plata y chao. Porque todo el mundo en Chile que ha estado en una empresa, que tiene contabilidad y todo lo más, sabe que tiene que respaldar cualquier gasto que haga con algo, digamos, con un recibo, con una boleta, etcétera. Entonces a lo mejor puede haber gente que no tuvo ninguna intención de cometer un delito penal tributario y que sin embargo sí sabía que estaba financiando de una manera, digamos, irregular, o fuera de la ley, su campaña política. Entonces, hay situaciones muy diversas, y yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo en el sentido de distinguir entre una situación y otra. Hay que hacer un esfuerzo en distinguir cuando la legislación funciona mal, por ejemplo. Hay que corregirla, ¿no es cierto? Pero ojo, corregir esa situación que funciona mal no significa necesariamente, y no puede significar, sancionar cosas que no están sancionadas, porque eso es lo contrario que el Estado de Derecho. Entonces hay gente que dice, los parlamentarios deberán perder todos sus cargos. Bueno, si nos ponemos de acuerdo como sociedad en que la ley se cambie para que los parlamentarios pierdan su cargo, está bien, eso es lo correcto, pero tampoco tú puedes hacer que la ley sea retroactiva y decir, usted señor deberá perder el cargo cuando la ley no establecía de perder el cargo, ¿te fijas tú? O cuando un parlamentario se le acusa de tener una conducta indebida en el sentido, que sé yo, que no dijo la verdad respecto a un financiamiento. Está bien, digamos, él tendrá que tener consecuencias políticas por eso, pero tampoco tú lo puedes acusar judicialmente y meter en la cárcel por un delito que no existe hoy día, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cuestiones que yo creo que hay que distinguir muy bien. Para entrar bien al fondo del problema, que es lo que se está hablando hoy día, que es el famoso acuerdo, ¿no? ¿Qué es lo que es este famoso acuerdo? Yo creo que no corresponde, porque la gente tiene la idea de que si hay un acuerdo, es para que todos se salven, claro, para que no condenen a nadie, borrón y cuenta nueva. Yo creo que no puede ser así. Lo que tiene que existir, si es que hay algún tipo de acuerdo, es que el sistema político chileno, desprestigiado como está y todo, es el sistema que tenemos, se ponga de acuerdo en cuáles son las normas que a futuro deben regir el financiamiento de la política, y eso que sea objeto de acuerdo. Y respecto a lo demás, que se aplique la legislación, que se aplique con prudencia, que ojalá, y esto ya no depende del gobierno, depende de cada una de las personas que tienen responsabilidades institucionales acá, que las instituciones se usen para lo que están diseñadas, y que cuando se persiga un delito, realmente se esté persiguiendo ese delito y no otro. Esos son el tipo de cosas que uno esperaría de una sociedad, y el acuerdo no significa, obviamente, de que se vayan a dejar sin investigar todos los procesos que justamente lo que conversamos antes de empezar el programa, y decía, bueno, toda la gente está escuchando la palabra acuerdo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de acuerdo? Y un poco ya lo explicaba Luis, ¿no? Es de una vez que se investigue todo en adelante, Ernesto. Mira, obvio que es así, si no puede ser de otra manera.
Lo que muestra, mira lo que ha dicho Patricio, lo que ha dicho Luis, ¿cuál es la conclusión? Que está mal pelado el chancho este. ¿Ah? Es decir, nosotros teníamos un sistema de financiamiento de la política que era la selva completa. Después tuvimos un sistema de financiamiento que era insuficiente y que generó una situación de dependencia de las candidaturas políticas, con un encarecimiento de la política muy fuerte y naturalmente con una búsqueda de lo que se ha llamado pasar el platillo. ¿Ah? Y por lo tanto con un rol enorme de la empresa en la influencia de los elegidos. Eso es lo que ha pasado en Chile, lo que tenemos actualmente. O sea, lo que tenemos es un problema sistémico, porque tú dices, aparecen 150 personas, 170, pueden aparecer 200, 300. Ahora, todos los que aparecen ahí, ¿es mala gente? ¿Es gente perversa? No, yo no creo que toda la gente que aparezca ahí es gente perversa. Es gente que adecuó sus conductas mal, a mi juicio, a un sistema que existía, que era un sistema que llevaba a esto. Por lo tanto, si tú me dices, ¿qué es el acuerdo? El acuerdo se trata de que el sistema político, dejemos todo lo judicial, las instituciones, yo estoy perfectamente de acuerdo con eso, con serenidad, pero eso tiene que actuar y tiene que actuar con serenidad. Dicho lo cual, de lo que se trata es de ir a un financiamiento público de la política y a un financiamiento de personas naturales, en mi opinión, con un techo muy bajo, que haga que el aporte sea un aporte que no sea determinante en la conducta del elegido, y que sea un aporte que lo pueda llevar a cabo la ciudadanía y no solamente el gran dinero. Bueno, antes de seguir en ese análisis... Esa es mi posición. Claro. O sea, yo creo, cuando yo hablo de la necesidad del sistema político llegue a un acuerdo sobre eso, estoy hablando de eso. En todo caso, llamó mucho la atención todo lo que se supo este fin de semana largo. Hay incluso informaciones que se esperan, que van a salir nombres de actuales ministros de gobierno, en fin, pero lo que sí ya salió es, por ejemplo, personas ligadas a la democracia cristiana, al PPD, por ejemplo, según Impuestos Internos, se está investigando al abogado Juan Marcos Moreno Rosales, funcionario del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Moreno, además, presidente del Tribunal Supremo del PPD, y dicen que operó como enlace territorial de la última campaña de Bachelet. También está el tema, como les decíamos, del caso de la democracia cristiana y en particular de Pizarro. También son 7 personas vinculadas a la democracia cristiana. De ellos el que figura con el monto más alto es Roberto León, León Araya, hijo del diputado Roberto León Ramírez. Las boletas que entregó a la minera suman 123,7 millones. También no voy a nombrarlos todos porque es muy largo, pero también está el caso entonces del hijo del senador Jorge Pizarro. Sebastián Pizarro Cristi es el representante legal de la empresa Ventus Consulting, la que emitió 11 facturas a Sokimich por un total de 45 millones. Y ahí empieza entonces el cuestionamiento a Jorge Pizarro, la lista de Ormazábal que dice, ¿saben qué? No puede asumir. ¿Qué dijo, cómo explicó Jorge Pizarro la actuación de sus hijos? Escuchemos. Bueno, ya ellos han manifestado en qué consiste el contrato. Fue firmado por ambas partes. Ellos ejercieron un servicio de consultoría, se les pagó y se terminó la relación. Yo espero que eso quede clarificado en la instancia que corresponde. Ahora, aquí, en mi opinión, lo que más importa es encarar el tema más de fondo que está viviendo el país. Bueno, eso es la explicación. Él dice, los hijos sí dieron ese servicio y ayer él dijo que sí va a asumir la presidencia. A todo esto, en esta larga lista que se dio a conocer en CIPER Chile el fin de semana, también aparece una persona que ahora no encuentro el nombre porque son tantos, que está vinculada también
a Ormazábal, así que bueno, ya lo voy a encontrar el nombre. En todo caso, vas a encontrar miles vas de a nombres. encontrar, Cecilia, para todos los gustos. Sí, de también todos por los supuesto colores, la UDI, de todos los caracteres, RN, con etcétera, ojos etcétera. azules, ojos negros. Oye, Unos se van a llamar González, Pérez, y lo otro va a ser la Chini, la Titi y la Coca. ¿Ah? Vas a encontrar de todo, porque es un problema sistémico. Ahora, una pregunta que se hace, que escuché mucho el fin de semana: ¿cómo es posible que personas de la nueva mayoría puedan haber ido, si es que es así, a pedir plata a Soquimich, a Ponce Lerú, una de los símbolos mismos de lo que fue la apropiación de, ¿no es cierto?, de bienes durante la dictadura, tan criticado, tan vilipendiado, y que no le hagan asco a ir a pedirle plata a él? Déjame, Cecilia, ya que Contésteme eso. en la primera pregunta tú me preguntaste como abogado y di la lata jurídica, déjame ahora hacer la reflexión más política. Primera cuestión. Yo entendería la rabia y la frustración, y la entiendo en alguna medida, si alguien pensara que recién ahora, cuando estalla todo esto, nos damos cuenta de las deficiencias del marco regulatorio. ¿Ah? Pero fíjate, Cecilia, que aquí hubo conciencia el año 2006 de que esa ley que habíamos aprobado recién en el 2004 tenía graves defectos, y por eso se presentó un proyecto de ley. Yo tengo un artículo que yo escribí en el 2006 apoyando ese proyecto. Sí. ¿Por qué? Porque ya era evidente después de la primera elección que el sistema no estaba funcionando, porque no se hacían responsables a los candidatos cuando se vulneraban los límites de gasto, porque no había capacidad fiscalizatoria. Y ahí faltó liderazgo, porque en estos días yo he escuchado mucho hablar de liderazgo. Y fíjate que el liderazgo no consiste solamente en hacer lo que está exigiendo la red social. Liderazgo no consiste solamente en sumarse. Por el contrario, a veces liderazgo significa decir cosas que no son populares. Y no era popular el 2006 decir necesitamos financiar la política. Bueno, pero y muchas veces no hubo la suficiente fuerza. Y esa es una autocrítica que tenemos que hacernos. Desde el mundo parlamentario, desde el mundo político, de haber tenido la fuerza el 2006 y 2007. De haber tomado decisiones que son en ese momento impopulares, pero que hubieran, a mi juicio, limpiado un poquito el sistema. Esa es segunda idea, Cecilia. Yo voy a aplicar respecto de todas estas listas que salgan, y las que vendrán, y las que no vendrán, los mismos criterios que hemos estado aplicando, por lo menos en este panel, desde el año pasado, desde octubre. Primero, nada se oculta, nada se esconde. Aquí hemos defendido que las formalizaciones sean públicas, hemos defendido el derecho de las personas a expresar su opinión, la libertad en los medios de comunicación, en los diarios, nada se oculta. Pero segundo, yo por lo menos voy a defender ciertos principios. Y uno de esos principios es que el hecho de que aparezca una persona emitiendo una boleta no significa que esa persona haya cometido un delito, una falta, y tiene el derecho sagrado a defenderse. Y de la lista que aparecen ahí, es probable que muchas de esas personas hayan prestado un servicio. Va a ayudar a esa defensa, que esa sea efectivamente una sociedad que presta consultoras y no sea una sociedad que hace almuerzos o restaurantes, digamos, y que aparece haciendo asesoría jurídica. Va a ayudar que tengan contratos, va a ayudar que aparezcan los documentos y que eso respalde esos contratos. Y la última idea, Cecilia, la que tú planteas, que es política. Por supuesto que a mí, por lo menos, me parece tremendo que nosotros tengamos la posibilidad de que haya candidatos y parlamentarios nuestros que hayan estado legislando en los últimos años, recibiendo dineros sin que nosotros supiéramos como compatriotas, como conciudadanos, que esos candidatos, esos senadores estaban financiados por una determinada empresa. Ese es un problema, eso es lo que mina la confianza. Pero hay empresas que te hacen más ruido que otras. Soquimich y Ponce Lerú, ¿te parece? Te diría, yo no quiero hablar de empresas perversas. A mí lo que me parece es que si yo veo que se está legislando sobre ISAPRES, a mí me gustaría saber si Banmédica o Colmena le entregó una donación a un candidato. Fíjate, Cecilia, a mí nunca me gustó este sistema de las donaciones secretas, porque sí, en el fondo no funcionaba. Pero por lo menos se suponía que eran secretas para los ciudadanos, pero también para el candidato. Entonces el candidato no sabía que tenía que ser agradecido con ese donante. Lo que está hoy día en cuestión es un sistema de financiamiento irregular, que no solamente irregular porque viola la regla, porque eso es muy de abogado, sí, es irregular porque nosotros como ciudadanos no estamos seguros de que siempre se votó pensando en el bien común, porque los conflictos de interés no fueron transparentados. Eso es lo que me preocupa
Probablemente no va a haber penas de cárcel para eso, no va a haber gente presa por eso, pero tiene que haber ese juicio, ese debate ciudadano para que no vuelva a ocurrir. Pero una persona de izquierda el fin de semana me dice, pero ahora entiendo por qué las cosas no avanzan, Soquimilla le pago a todos, los mojo a todos. Ese es el sentimiento desde afuera, y ustedes son los encargados, puesto que son de la élite pensante, se supone, de dar una respuesta a eso. ¿Cómo es posible que vayan a pedirle plata a Soquimich, Luis Larraín? A Ponce Lerú. Sí, yo creo lo siguiente. Cuando apareció el caso Penta, mucha gente se refosiló con esto porque estaba el caso Penta y estaba la UDI. Y resulta que descubrimos, en todo lo que Penta era bastante selectivo al entregar financiamiento a los políticos. Hay una coherencia política. Ellos entregaron financiamiento a la UDI, básicamente. Entregaron también a Andrés Velasco, entregaron puntualmente algo a Undurraga, yo creo que por casos puntuales donde Undurraga ellos competían. No está comprobado eso. O sea, ninguna de estas cosas está comprobada. No, es que Undurraga tiene el mail falso ese. Perdón, ninguna de estas cosas está comprobada. Bueno, eso es lo que. Ahora, dado eso, yo creo que alguna gente actuó bastante irresponsable diciendo acá, qué sé yo. Y desconocen que, incluso desde el punto de vista legal, porque aquí hay que distinguir también entre lo que se hizo legalmente y lo que se hizo de manera irregular. Sí. Incluso desde el punto de vista legal, yo creo, por lo que conozco, que hay muchas empresas que dan financiamiento a distintas colectividades, a distintos candidatos. Y yo creo que eso no necesariamente es malo, porque tú puedes tener un juicio en el sentido de que hay ciertos legisladores que son más responsables, que tienen planteamientos, digamos, que a ti te parecen bien, y eso lo puedes encontrar en un sector y en otro sector. Entonces yo te diría que la mayoría, para que pongamos las cosas en su lugar, las cifras de financiamiento electoral legal, por lo menos, están ahí. Y tú dices la más favorecida es la UDI, efectivamente tú vas a los montos y efectivamente la UDI es la más favorecida. Pero también Michelle Bachelet fue la más favorecida entre los candidatos presidenciales, más que la candidata de la UDI. Y así tú puedes ir viendo y efectivamente se entrega dinero a parlamentarios distintos. Pero entonces, desde el punto de vista del empresario se entiende, lo que se cuestiona es desde el punto de vista del que va a pedir la plata. No sé si me hago entender. No del empresario, el empresario le va a dar a todo el mundo. Pero ¿por qué gente de izquierda que han condenado tanto y a una persona como Ponce Lerú le van a pedir plata? Eso, así de simple, es la indignación. Ernesto Otón. A ver, fíjate que, mira, aquí tenemos dos posibilidades. Gritemos todos que estamos muy enojados con esto, qué sé yo, o hagamos un análisis. Entonces, si tú haces un análisis de esto, digamos las cosas como son. Hubo una transición chilena, una transición a la democracia chilena que no fue una transición de ruptura, sino que fue una transición donde se ganó un plebiscito y donde se hizo un movimiento gradual de reconstrucción democrática. ¿Ok? Sí. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ya. La segunda cosa que pasaba en Chile era que el conjunto del empresariado apoyó la dictadura. No sé, con alguna excepción, pero el empresariado apoyó a la dictadura con todo. Precisemos, puede ser la mayoría. Bueno, no hablemos del conjunto porque no hay una orgánica empresarial que haya apoyado. Luis, la enorme mayoría de los empresarios apoyaron a la dictadura. Ahora, en el empresariado chileno hay un sector, hay fortunas que se generaron a través de la venta de empresas que eran públicas. No, déjame hablar tranquilo, porque si me apuráis no puedo pensar. Que tenemos que ir a comercial. Ya, entonces, hay fortunas que se generaron de empresas públicas que se vendieron quizás a un precio incorrecto, a empresas y se hicieron privadas y se hicieron fortunas, y hay viejas fortunas que ya existían como empresas anteriormente. Así se conforma el empresariado. Y ese empresariado, durante los primeros años de la democracia, era bastante compacto como un empresariado que estaba muy ligado a la derecha política. Posteriormente hubo cambios en ese empresariado. Yo creo que ese es un signo democrático, donde aprendan a convivir con gobiernos de centroizquierda, con gobiernos donde lo que hace el gobierno no les gusta todo, pero que sin embargo entienden que tienen que convivir con ellos.
Esa es la realidad. Ahora, si tú en los años 90 hubieras planteado este tema del financiamiento público, ¿ah?, y de que no hubiera financiamiento empresarial, yo creo que en ese momento era difícil que hubiera condiciones para eso. Ahora, lo que hay que hacer es eso. Y se acaba todo este problema. Y entonces, ¿a quién le van a pedir plata la gente de centro izquierda? Le piden plata a los empresarios en general. Pero justo a Josoquimich. Bueno, pues a mí tampoco me gusta, lo encuentro poco estético, ya, lo que tú quieras. Pero no van a encontrar un empresario que no haya estado con Pinochet en la cúpula más importante empresarial. El otro día Ricardo Lago Escobar aquí mismo decía, él no recibió aporte de ninguna empresa que él sepa, para nada, ni siquiera de Navarro, a él, bueno, pero te digo, porque eso también tiene historia. Y me acuerdo que hubo un empresario muy importante que le dijo, mire, yo a usted le tengo mucha admiración, pero no voy a poner jamás un peso en su campaña. Lago no se lo estaba pidiendo. ¿Quién era? No. Oye, Cecilia, yo sé que tenemos que irnos al aviso, pero dame un segundo. Da lo mismo, porque es algo que no pasó. Cecilia, es una conversación privada, ¿cómo voy a...? Ni Lagos le pidió plata, ni el otro le dio. Oye, Cecilia. Usted hace muy bien en contestar eso, pero yo también hago muy bien en preguntárselo. Bueno, oye, tú preguntas, Cecilia, y yo respondo. Claro, eso, Cecilia, esa es la ley de aquí. Cecilia, yo no quiero desconocer. Cecilia tiene un problema. En tu pregunta, Cecilia, cuando tú preguntabas esa sensación de algunas personas de lo que significaría ir a pedirle plata a determinados personeros que tienen una historia y una trayectoria. Sí, pero yo te quiero decir lo siguiente. Pensemos por un segundo en lo que alguien podría pensar que es una empresa simpática, una empresa amable. Yo estoy seguro que muchos auditores que van en el auto en este momento, por ejemplo, pueden pensar que Apple es una empresa amable. Hay gente que tiene puesto en el auto, ¿no es cierto?, el logo de la manzanita y piensan que el fundador de Apple fue un gran hombre. Pero pensémoslo bien, en una democracia como corresponde, si una empresa, aunque sea la más amable de todas, le pasa $1 millón a un candidato, todos tenemos derecho a saber, porque ¿sabes lo que pasa? La plata no tiene ideología, la plata tiene intereses. Entonces, las empresas expresan intereses. Y esos intereses pueden influir en la política de una manera que a nosotros no nos interesa. Entonces, Cecilia, el problema puede ser para algunos, la obsesión con Ponce Lerú, para mí, es que las empresas influyen en la vida política sin que los ciudadanos lo sepamos. Ese es el problema. No solo ahora lo sepamos. Yo creo que las empresas no deberían influir las empresas en la no vida votan, política. como dice, por supuesto, entonces, personas naturales y financiamiento público. Y saquemos este problema y generemos estándar mayores. Cecilia, créeme. Claro que sería mucho mejor. También está el caso de, por ejemplo, los cuestionamientos a Enrique Correa, socialista o ex societa, asesor de Soquimich. Estaba a cargo de la política comunicacional de Soquimich, ahora deja ese lado, pero se queda como asesor, y él dice que no sabía de los aportes a las campañas, que si lo hubiera sabido lo habría rechazado. Ahora yo te voy a decir... Bueno, vamos a comercial. Ya, por favor. Según... pero vamos a la vuelta seguimos. Vamos a nuestros avisadores. Claro. Como cada mañana nos acompaña la Universidad Alberto... Ellos una puerta de esta radio para que hagamos este programa. Exactamente. La Universidad Alberto Hurtado. Según la UNICEF, si un niño no aprende... La Universidad Alberto Hurtado también. Ah, no, estás leyendo. Estoy leyendo, por favor. Un saludo al Padre Monte, que hizo un retiro maravilloso. Así es. Según la UNICEF, si un niño no aprende a leer en primero básico, verá afectada el resto de su vida. Se verá afectado en el resto de su vida estudiantil, en el sentido de cómo pensar la reforma, por ejemplo, de la educación parvularia para mejorar en calidad y docencia. Es el tema central del seminario organizado por la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Nos vamos a comerciales. A propósito de reforma estudiantil, anoche escuchaba a Lili Pérez decir que teniendo voy a simplificar, no son las palabras textuales, el tremendo barullo que tenemos, no es momento para el gobierno, que no tiene piso político ni ciudadano el gobierno, para seguir adelante con las reformas estructurales como la de educación o la del trabajo que se viene. Vamos a comerciales, seguimos con Luis Larraín, Patricio Zapata y Ernesto Otoño. Dirección educacional, pedagogía y didáctica, políticas educativas,
son algunas de las áreas en que la Universidad Alberto Hurtado imparte sus programas de posgrado y educación continua. Facultad de Educación, Universidad Alberto Hurtado. Felicidad es disfrutar siempre sin preocuparte de la felicidad. Estar tranquilo con tu familia, la felicidad. En Caja Los Andes sabemos que pedir un crédito no es una decisión fácil. Por eso te apoyamos en todo momento para que lo hagas de manera responsable y con el CAE más conveniente. Infórmate, cotiza y compara. Conoce nuestro crédito social en cajalosandes.cl. Si te cambia la cara, es porque está mejorando tu vida. Caja Los Andes, para que juntos vivamos mejor. Administración de empresas, economía, gestión de personas, responsabilidad social empresarial. Son algunas de las áreas en que la Universidad Alberto Hurtado imparte sus programas de posgrado y educación continua. Facultad de Economía y Negocios, Universidad Alberto Hurtado. Estamos junto a ti. Cada gota de tu esfuerzo ha valido la pena. Por eso en cada etapa de tu negocio no hemos dejado ni dejaremos de apoyarte. Apoyamos tus sueños con las mejores soluciones para microempresarios, emprendedores y empresas. BCI Empresarios. Hechos concretos, no palabras. BCI. Somos diferentes. Levantarse a las 6 de la mañana. Comerse 10 cucharadas de cereal. Bajar 5 pisos. Esperar la 2:10. Y finalmente, llegar a la partida. Cereales Check de Vivo felicita a los 28,000 valientes que corrieron el maratón. Check de Vivo, el cereal oficial de la partida del Entel Maratón de Santiago 2015 y de la partida de todos los días. Vivo, cada día vivo mejor. A partir de hoy, Paula Molina, Mauricio Bustamante. Lo que queda del día en Cooperativa. Más noticias, más análisis, más conversación para seguir haciendo el mejor resumen de la jornada. Lo que queda del día. Hoy, 6 de la tarde, junto a Paula Molina y Mauricio Bustamante. Llegó el momento, queda muy poco para que la alegría y la motivación inunden cada esquina de Santiago y para que tú seas el motor que impulse a 28,000 runners hasta llegar a la meta. Este 12 de abril sal a la calle y apoya a los runners que participarán en el Entel Maratón de Santiago. Conoce los circuitos en maratondesantiago.com. Entel Maratón de Santiago. ¡Vamos todos! Auspician Entel, Adidas, Gatorade, Salcobran, BCI Vida, Carosi, TVN, Mitsubishi, Red Salud UC, Diario La Tercera, Radio Cooperativa. Proyecto financiado con donaciones acogidas a los beneficios tributarios de la Ley del Deporte. Inspírate en Preunic y encuentra las últimas tendencias en maquillaje para este otoño-invierno. Lanzamiento de productos, prácticos consejos y miles de ideas para verte linda. Esmalte de uñas Jordana, 990 pesos. Crema Lubriderm 200 ml, 1590 pesos. Ven a Preunic y disfruta toda la belleza en el lanzamiento de Inspírate. Encuentra tu revista en todas nuestras tiendas y también en preunic.cl. Preunic, siempre cerca de ti. Oye, compadre, ¿qué día cae 45? Pero, Pancho, ¿qué onda? Ningún mes tiene 45 días. Se me ha hecho eterno. Si el mes se te hace eterno, haz tu avance en cuotas por hasta 500 lucas con tus tarjetas de crédito Banefe. Solicita tu avance en cualquiera de nuestras sucursales con tu ejecutivo Banefe y llega tranquilo a fin de mes. Infórmate más en banefe.cl. Banefe, nos gusta ser tu banco. Cámara Chilena de la Construcción. Por un país mejor. 16 grados. 16 grados en Santiago. Hola, soy Lucía, soy bioquímica y yo construyo nuevas fronteras del conocimiento. Mi nombre es Sergio, soy maestro enfierrador y yo construyo obras que me llenan de orgullo. Soy Claudia, jefe de obra y construyo un centro de salud para nuestra ciudad. Porque construir Chile es obra de todos, los constructores. Estamos trabajando por el desarrollo de un país mejor. Sigamos avanzando juntos. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 20 minutos para las 10. 20 minutos para las 10.
Continuamos conversando y compartiendo el primer café con los invitados de hoy en una nueva mañana en Cooperativa. Seguimos en el primer café en Caja Los Andes, están contigo siempre, asesórate con ellos antes de solicitar un crédito, infórmate, cotiza y compara, ingresa a cajalosandes.cl, si te cambia la cara es porque está mejorando tu vida. Caja Los Andes, para que juntos vivan mejor. Seguimos en el primer café con Ernesto Tone, con Patricio Zapata, con Luis Larraín, está que arde el primer café hoy día, Patricio Zapata. Le pongo color yo, ya. Mira, una cosa que es complicada, pero hay que hacer el esfuerzo, es alentar, no solamente apreciar, alentar la capacidad crítica. Y yo creo que estamos viviendo un tiempo, y cosa de mirar, ¿no es cierto?, las redes sociales, leer las cartas a los diarios, los llamados telefónicos a las radios, donde se desata una energía crítica que yo por lo menos creo que no cabe desalentar, pero al mismo tiempo, y ahí está lo que yo te decía, Cecilia, que es la tarea que uno tiene como ciudadano. También interpelar, debatir, y no simplemente subirse a la cresta de la ola y dejarse llevar por lo que puede ser un sentimiento. Esa es la responsabilidad que uno tiene. Y respecto al tema Ponce Lerú, qué terrible sería que pensáramos que nuestro sistema político está capturado por un par de empresarios que han estado, digámoslo, pagando favores durante 10 o 15 años. Yo te quiero pedir que no olvidemos, hace 2 años o 3 años atrás, a propósito de la licitación de la explotación del litio, se produjo una reacción ciudadana muy fuerte frente a lo que se entendió que era una adjudicación defectuosa, irregular, que le permitía a SQM ganarse la licitación del litio y consolidar su posición monopólica en ese importante mercado. Y esa reacción no fue solo de ciudadanos, fue de muchos ciudadanos, sino que también de políticos. Yo quiero recordar, allí hubo una acción de nulidad de derecho público, los patrocinantes fueron la senadora Jimena Rincón, José Antonio Gómez, la senadora Isabel Allende. A mí me tocó patrocinar esa demanda de nulidad de derecho público. Fuimos a los tribunales y se consiguió en los tribunales mostrar que habían deficiencias graves en la licitación. Se cayó la licitación. ¿Por qué te cuento esto? Porque yo creo que lo más injusto que se puede hacer hoy día es meter a todo el mundo en un mismo saco. Supuesto. Aquí tú tienes una concreta manifestación de que tenemos políticos de nuestro Senado de la República que tuvieron la capacidad de poner por encima de cualquier otro interés el interés público. Uno puede discrepar, en el tema del litio, alguna vez lo discutimos acá, uno puede tener distintas ideas de cómo se explota mejor el litio, pero ahí hubo senadores que se pusieron en contra de los intereses de esta empresa. Ahora sabemos cuántas redes tiene esa empresa, ¿no es cierto?, pero hubo políticos que se pusieron en contra. Entonces, yo lo que pido, por favor, yo sé que son momentos de mucha rabia, y a veces me impresiona ver el lenguaje de algunos de estos correos electrónicos, porque es un lenguaje de ratas, miserables, traidores. Yo digo, una democracia se alimenta de pasión, pero necesita razones. Tenemos que dar razones, darnos el tiempo para escuchar razones, para ser justos. Y mira, qué cosa más, perdona Cecilia, qué cosa más básica que tratar de ser justos. Por ejemplo, esta opinión la he escuchado mucho. Ahora se entiende por qué se ha demorado tanto los cambios para nuestro país. Por ejemplo, es muy común escuchar eso. Lo que señala Otone sobre el empresariado es correcto y está disponible en El Fraude, un libro. También, ¿y cuándo se va a investigar a Sayé y Luxic o son intocables? Preguntan. ¿Son intocables? No, supongo que van a decirme que no. Supongo que no, pues ya, nadie es intocable. Pero mira, yo tengo ¿de qué estamos hablando? Yo tengo una mirada un poquito distinta en algunas cosas, como siempre en este programa. Qué bueno. Yo creo que uno de los problemas de esta desilusión, de esta rabia de alguna gente, es porque tiende a mirar la política, como muchas otras actividades, como una confrontación entre los buenos y los malos. Y eso no es así. La política es una confrontación entre distintas visiones de la sociedad. Y yo opino una cosa, y Patricio opina otra, y Ernesto opina otra, y tú opinas otra. Y es legítimo que hayan diferencias, y que cada uno trate de que sus opiniones sean las que prevalezcan. Ahora, si tú tomas la política como una cuestión entre buenos y malos, te vas a equivocar y te vas a desilusionar mucho, porque la maldad, la tontera, la bondad se distribuyen
no sé si normalmente, de acuerdo a una curva estadística, en la derecha, en la izquierda y en todas partes. En todas partes hay personas y en la misma persona, además, siempre hay tendencias al bien y tendencias al mal. Entonces, la verdad es que si uno mira todo esto como una cuestión entre los buenos y los malos, claro, es desilusionante porque los, entre comillas, buenos se comportan de una manera que yo no esperaba. Pero, ahora, una lección que yo saco es, aquí siempre hemos defendido y nos critican por eso, la institucionalidad política. Esto se arregla, esto lo tienen que arreglar los políticos, porque no hay otras opciones. Otras opciones son que lo arreglan los militares, pero esas opciones... Pero ellos mismos se van a arreglar sus propios... Bueno. Ese es también el cuestionamiento. Bueno, o sea, yo hago las leyes según para mí mismo. De acuerdo, pero ahora con un escrutinio, ahora con un escrutinio distinto, con todo el mundo mirando y viendo soluciones para adelante y no para atrás, porque, repito, cuando se habla de arreglar las cosas, de acuerdo y todo lo demás, los acuerdos no pueden ser para atrás, los acuerdos son siempre para adelante. Y cuando son para atrás, estamos atropellando el Estado de Derecho, porque estamos haciendo cosas y estamos obligando a la gente a haberse comportado de una manera cuando la ley no se lo imponía. Entonces, yo aquí iba con mi idea. Nosotros siempre hemos de alguna manera respaldado que esto se arregla con políticos, pero ojo, yo tengo una posición y sé que en esto discrepo de mis amigos, en que siempre uno como ciudadano tiene que tener una cierta desconfianza, sana desconfianza hacia los políticos. Alguien diría por ahí a lo mejor confianza lúcida, una confianza lúcida. No nos creamos el cuento de que los políticos nos van a arreglar todos los problemas, porque no es así. Y la mayoría de los problemas que nosotros tenemos lo vamos a arreglar nosotros. Nosotros, nuestra familia, nuestro entorno, nuestro trabajo. Y claro, la política es importante, la política está ahí para proveer las reglas del juego, etcétera. Pero el gobierno o los políticos no nos van a solucionar todos nuestros problemas. Y esto creo que es una prueba de ello. A mí me conmovió, no me conmovió, sino me llamó la atención la persona que pone los productos del supermercado el fin de semana, y no es chiste. Y me dijo, yo que arriesgué la vida para el regreso a la democracia, ver ahora que los partidos por los cuales yo he votado históricamente le pedían plata a Ponce Lerú, me duele mucho. Sí, mira, yo también hablo con mucha gente y lo que te quiero decir es que yo puedo estar de acuerdo con él, no es una cosa que a mí me dé gusto o lo considere nimio o lo considere banal. Lo que yo quiero explicarle a este señor, que aquí hay un problema sistémico que se ha producido y que tenemos que ir hacia una democracia que eso no lo permita, que es a un sistema de financiamiento de las campañas electorales donde eso no sea posible y eso no se realice, y el gran dinero no termine resolviendo los temas de quién es elegido y de quién no es elegido. Entonces, a eso tenemos que llegar. Y yo creo que esa es una etapa en que la democracia tiene que asumirla. Yo creo que antes, si uno decía una cosa como esta, financiamiento público y de personas naturales, en la atmósfera política chilena se consideraba que no. Hoy día yo creo que están las condiciones para hacerlo y hay que hacer eso. Eso es lo que yo quiero señalar. Ahora, yo estoy en dos cosas que ha dicho Luis. Mira, yo estoy de acuerdo que esta no es una lucha entre el bien y el mal, ni es la lógica amigo-enemigo de Smith. Es decir, la democracia no es eso. De Carl Smith. De Carl Smith. Yeah. Entonces, ¿qué es el tema de amigo-enemigo como la lógica de la política? Es la adversariedad, es decir, en democracia no hay enemigos, sino que hay adversarios, y por lo tanto no hay una superioridad moral de uno sobre otro. Hay un concepto democrático y hay una soberanía del pueblo que va eligiendo a sus representantes y ellos van produciendo los cambios y el sistema político. Ahora, nadie está planteando un leviatán donde lo político, el Estado, ocupe todo el espacio. Pero, sin embargo, el exceso de la centralidad del mercado, también en la política, nos lleva a este tipo de cosas.
Y yo creo que eso es importante para el amigo que te daba los yogur. El exceso de la centralidad del dinero en la vida política nos lleva a este tipo de cosas. Por lo tanto, yo estoy por terminar con eso, sistémicamente. Muy cortito, ¿cuál es el rol de Enrique Correa actualmente en la política? Porque hubo una reunión, ¿no es cierto?, con Peña y Lillo en un momento. ¿Él trató de aportar en ciertos acuerdos o no? Mira, no hay ningún acuerdo, ni esa conversación que de nuevo sale a la vista, era una conversación privada entre personas, no era ningún tipo de acuerdo. Pero hablemos un poco de la situación política. Sí, pero déjame decir dos cosas porque es algo que me atañe. Enrique Correa yo lo conozco de los 17 años. Fue un hombre que luchó con gran coraje contra la dictadura, que entraba y salía de Chile, que lo metían con un peso y salía con otro peso, que arriesgó su vida fuertemente. Fue un gran constructor de la democracia. Después él asumió tareas empresariales. Yo de eso no sé nada, porque no es mi mundo. Yo soy una persona que ha vivido siempre de un salario académico o de funcionario internacional. No es mi mundo. Pero yo no creo que se pueda pensar que Enrique Correa es una especie de monstruo, de monstruo y que no tenga la democracia chilena que agradecerle cosas. Yo sé que a mucha gente no le gusta lo que estoy diciendo, pero generar esto como una sospecha permanente, a mí me parece, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo y tengo la tranquilidad de que soy una persona que nunca ha hecho un negocio en su vida. Luis Larraín, ahora que quería hablar de política, de lo que está pasando, se habla incluso hasta de renuncia de Bachelet en algunos artículos y análisis, de paralización, de que viene el cambio de gabinete y que cae Arenas y Peña y Lillo, que no hay, etcétera, que no hay conducción y todo. Yo creo que no es, todas estas especulaciones surgen porque de verdad todos estos acontecimientos, partiendo por el caso Cabal, digamos, en adelante, han puesto un paréntesis de duda sobre la capacidad de gobernar de la presidenta. Eso es un hecho. Hoy día entiendo que la encuesta CADEM le da un 27% de apoyo al gobierno, que es un apoyo muy bajo. Entonces aquí hay una cuestión de crisis de credibilidad, de crisis de confianza. Efectivamente, pareciera razonable que esa crisis se afronte en los cauces institucionales que tenemos en nuestro país, digamos, y lo tradicional ha sido un cambio de gabinete. O sea, yo creo que no es una cuestión aventurada hoy día decir que pareciera que están dadas las condiciones para un cambio de gabinete, si es que el gobierno quiere tomar iniciativa, si es que el gobierno quiere plantear, digamos, un camino hacia adelante, pareciera que eso es así. No, yo obviamente yo soy del otro lado de la vereda y no me tengo que meter, digamos. Pero un cambio de gabinete basta para... O sea, mira, para como siempre en política, reconstruir las confianzas. Creo que no hay una sola cosa aquí, no hay una bala de plata, digamos. Cuando tú pierdes la confianza, de repente cuesta mucho recuperarla, pero tú tienes un gobierno que le queda una buena parte de su periodo por delante, y ahí yo creo que de verdad hay que tener una mirada un poco más republicana y decir, a nosotros como país nos conviene, digamos, o sea, no es bueno que esto siga en una gradiente, digamos, de pérdida de popularidad y pérdida de confianza total. Y yo creo que ahí hay que llamar a la responsabilidad y hay que llamar a decir, oye, esto, y por favor que no se diga que con esto yo estoy tratando de minimizar los problemas, pero tampoco aquí estamos frente a un país que no puede funcionar por esto. Fíjate que los montos, y no estoy disculpando a nadie con esto, los montos que están involucrados en lo que es Soquimich son muy pequeños. Comparado con otros países. Comparado con cualquier cosa. Comparado con los ingresos que tiene el mismo Soquimich, digamos. Es una cosa que los contadores, digamos, de acuerdo a la definición que ellos tienen de lo que es material o que no es material, consideran inmaterial. O sea, es tan poco dinero comparado con el dinero que pasa por ahí, que la verdad es que tampoco que el país esté sumido en este hoyo y que no exista nada más en el país. La gente sigue trabajando todos los días, hay proyectos en el Congreso. La economía creció 2% según se acaba de saber. Entonces
esa expresión de la mayoría de los chilenos, que puede estar muy indignado con esto y todo lo demás, pero que también quiere salir adelante y todo lo demás, requiere una expresión, requiere una conducción y requiere un liderazgo, y para eso yo creo que el gobierno tendrá que ver cómo resuelve esta situación. Ese liderazgo, bandolero, pero ese liderazgo está en las manos de la presidenta Bachelet. Tendría ella que salir y reconocer la conducta de su hijo. Tendría que ¿qué podría hacer ella? Yo lo que te puedo dar, en mi opinión, es lo que yo aconsejaría. Si tuviera alguna responsabilidad, digamos. Si estuviera en el segundo piso. No sé, en el segundo, en cualquier piso. Mira, es lo siguiente, yo creo que hay un elemento que es tremendamente injusto para la presidenta, para una presidenta que tiene una historia de vida ligada a una lucha por la justicia, por la igualdad, por la democracia, pero que desgraciadamente ha sucedido. Y yo creo que la presidenta tiene que hacer un reproche público a la conducta de su hijo, que es una conducta ética y políticamente reprochable. Porque yo creo que cuando tú pierdes credibilidad y confianza tienes que reganar eso, pero no lo puedes hacer sin hacer un acto que tú puedes decir es simbólico, a lo mejor. Es más que simbólico, es político, es ético y también tiene una simbología muy fuerte, porque la simbología en política cuenta mucho. Segundo, yo creo que el gobierno no puede hacer como si business as usual, no puede hacer como que aquí siguen las cosas como todos los días. Aquí hay un problema serio, hay una cuestión moral que está puesto, que se refleja en toda esta conversación que hemos tenido. Y yo creo que el programa del gobierno, en los años que quedan de este gobierno, tiene que tener esa cuestión en el centro. Aquí tiene que haber un esfuerzo de gobierno, oposición, de todo, por reconstruir la confianza política, por reconstruir un sistema político que está cuestionado por la gente. Por lo tanto, no se trata de no hacer las reformas, como dice la persona de la portada de Cara. No se trata de no hacer las reformas. No sé, tú dijiste que Lili Pérez había dicho Pérez. Que no había... No se trata... Ella decía, Lili Pérez decía que tenía que no hacer... Que claro, que no había piso para ni político ni ciudadano para seguir adelante con las reformas estructurales. En una parte tiene razón, en el sentido de que un gobierno que hace reformas requiere un apoyo de la gente, y esas cifras son muy malas. Entonces hay que parar la reforma educacional. No, eso es lo que yo te digo. No hay que parar las reformas, pero esas reformas tienen que tomar en cuenta que en el centro hay un problema del sistema político y por lo tanto tienen que ayudar a construir sistema político y no a generar elementos de polarización en el país. Yo creo que en ese sentido es necesario un repensamiento de lo que está en el centro de la política en estos 3 años. Y de ahí se abrirán necesariamente estos cambios que hay que hacer. Es decir, tú no puedes tener una situación así y decir, no, el programa sigue tal cual. Sigue el programa de reforma, pero tiene que tomar en cuenta esta realidad que existe y que los tiene tomado a todos en Chile. Patricio Zapata, nos queda 1 minuto. ¿Algo que decir? Sí, fíjate que uno no tiene nunca que poner las manos al fuego salvo por, no sé, mi esposa, mi papá. Pero yo quiero decir lo siguiente, durante yo creo que 8 ya por o nadie, 9 años, ni por los hijos, ni por nadie. Yo lo pongo por mis papás y por mi esposa. Durante muchos años la presidenta Bachelet gozó de una popularidad impresionante y mucha gente ha hecho la política a la cochihuahua de ella, a la APA de ella, y se ha beneficiado de ella, y ella volvió a Chile, y para mucha gente. Y este es el momento cuando salen estas encuestas del 27 y 26% en que la gente, si te he visto no me acuerdo, y el oportunismo. Y fíjate que yo por lo menos siento la tranquilidad que cuando ella estaba en las nubes de la popularidad, yo por lo menos me di el gusto una y otra vez de criticar su proyecto de ley de aborto, o de criticar la política hacia Venezuela. Y hoy día quiero decir que yo no tengo dudas en cuanto a la honestidad de la presidenta, aunque tengamos las encuestas que digan lo que digan, no tengo dudas. No tengo dudas de que ella ha tenido una falta enorme
de respuesta al problema político. Han pasado 2 meses, pero desde esa honestidad, que está avalada por una historia completa de vida, donde el dinero ha sido lo menos importante. Déjame terminar, Cecilia, quiero decirlo claramente. Yo tengo la confianza de que ella va a sacar los recursos políticos. Tarde, sí, pero los va a sacar desde esa honestidad para recuperar esa conversación con la ciudadanía. Lo va a hacer. Y me duele que haya tenido que ser la esposa de Sebastián Piñera, Cecilia Morel, la que haya tenido el coraje de decir lo que tendríamos que decir muchos que conocemos mejor y más de cerca una trayectoria impecable éticamente, de sacrificio, de que el dinero nunca ha sido lo importante para Michelle Bachelet, de que los ideales han sido lo que la han movido. Entonces yo te quiero decir, yo tengo esa confianza y me sumo a la declaración de Cecilia Morel de que la presidenta Bachelet no supo que su hijo estaba metido en estas pinganilladas, digamos, de negocios inmobiliarios, no lo supo, está absolutamente golpeada por esto, llevó 1 mes y medio sin una reacción política adecuada. Ahora, yo prefiero, de verdad, es que en vez de haber hecho una cosa coreografiada, en que alguien le escribiera un guión una semana después para que ella diera una imagen de y se pusiera a llorar falsamente, yo prefiero que se demore un poco, pero lo que tengamos sea una reacción fuerte, pronto, genuina, de respuesta. Porque como dice Ernesto, aquí lo que el país necesita es que ella coloque en su lugar lo que ha estado pasando desde su perspectiva, y yo confío que ella tiene las coordenadas éticas para hacerlo. Bueno, llegamos al final del primer café. ¿Luis Larraín le cree a Bachelet? A ver, yo no tengo ninguna razón, dada su trayectoria, digamos, para no creerle. Lo que aquí no ha estado claro son las circunstancias en que ella se enteró de estos negocios de su hijo y de su nuera. En todas estas cuestiones los momentos son importantes, y hizo una especie de declaración demasiado general diciendo que yo no tenía idea de todo esto. Bueno, es posible que no haya tenido idea en algún momento, en otro momento tiene que haber tenido idea, y lo que no ha sido claro es eso, y yo creo que eso le ha jugado en contra, porque no ha habido claridad sobre ese mundo. Bueno, Ernesto Tone. No hablamos de los cambios capilares de algunos políticos. Ah, ya, se refiere a la portada de la revista ¿Qué pasa? Con Marco Enrique Ominami desde Chicago, que dice: la presidenta está paralizada y eso es un problema para las banderas que yo apoyo. Marco Enrique Ominami, el tema de sus canas. No es bonita, no es bonita esa declaración. ¿No es bonita la declaración? Del punto de... Eso es una cuña, habría que leer toda la entrevista. Claro. No, te digo que eso no... Ya. No, y las canas no se las creen. No, o se tiñó antes o se tiñó ahora, dices tú. Para mí bandera es una cosa muy rara, Cecilia. Y además el colorido capilar y las banderas juntas, hay un cierto sentido de la oportunidad, quizás muy arraigado. Ya, Ernesto Tone, Patricio Zapata, Luis Larraín, muchas gracias por compartir este primer café. En Caja Los Andes saben que pedir un crédito no es fácil, hazlo responsablemente, infórmate, cotiza y compara la cuota. Y el CAE, ingresa a cajalosandes.cl. Si te cambia la cara es porque está mejorando tu vida. Caja Los Andes, para que juntos vivan mejor. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, sí. Ya.